económica, creo que es más puntual cómo se van a ver afectados o la manera en la que lo tengan que hacer. Ahora, cuando tú me preguntas de qué manera puede la movilidad propiciar el desarrollo humano, hay dos cosas que son valederas, y es, uno, los ingresos. El desarrollo humano se empieza a ver en primera medida los ingresos. De qué manera alguien que viajó y dejó su hogar y dejó lo otro puede empezar a fortalecer su economía y puede empezar a avanzar en eso. Segundo, en los medios en los que se sustenta. ¿Por qué? Porque de pronto es una persona que simplemente conocía un trabajo de carácter agrario o avícola, o que sabe hacer X o Y oficio, y resulta que se siente casi que presionado, podríamos decirle, a empezar a asumir conocimientos distintos y a tener un bagaje para subsistir. Entonces es una persona que se vuelve guerrera en el medio donde llega, y que no importó ser un migrante, pero que a la hora de llegar empieza a echar mano a todo lo que puede para mejorar su calidad de vida. De esa manera el desarrollo humano está marcado. Y ya de una forma más global, cuando hablamos de salud y educación, son vitales esos dos pilares, son casi que lo más importante a la hora de migrar. De qué manera su salud en un lugar nuevo va a estar garantizada, de qué manera puede estar protegido, lo puede cubrir, no sé, la política del lugar donde llega, pero es algo que se le debe garantizar, y creo que es lo primero que debe buscar cuando llega a un lugar nuevo. Y en medida que lo tenga, seguramente su desarrollo va a estar a pasos agigantados, porque nadie le daba garantía de llegar a un lugar y tener salud, pero empieza a velar por eso. Y la educación, pues porque a medida de que se va echando mano a aprender nuevos oficios o a prepararse de una manera mejor, a complementar de pronto conocimientos, no hablemos de un desplazamiento forzado, sino que es alguien que decide viajar a un país desarrollado con miras a escalafonarse en su conocimiento desde una medida intelectual, pues entonces la educación es algo vital y empieza a desarrollarse. ¿Por qué? Porque todos sabemos, y para nadie es un secreto, que en un país como el nuestro la garantía del nivel universitario o del nivel profesional en la educación no se puede comparar con un país como Estados Unidos o como demás. Entonces creo que ahí está implícito el desarrollo humano. Claro, y mire que los países también subdesarrollados se han tenido mucho en cuenta en que aquellos países, casi siempre, en especial los latinoamericanos, aquellas personas que emigran siempre tratan de buscar esa garantía, y asimismo tratan de buscar como de responder a esas garantías que están recibiendo gracias a esa migración, y asimismo ellos se pueden dar cuenta si pueden migrar ahí en ese lugar o si emigran para poder de pronto sustentar o mejorar su calidad de vida y asimismo su calidad familiar. ¿Cuáles son las dos dimensiones más importantes en la agenda de la movilidad humana? Para empezar, entonces, me gustaría citar como dimensión importantísima en la movilidad humana, la admisión que tienen estos individuos que son migrantes. Cuando alguien llega a un lugar nuevo, a un lugar que no conoce, donde no tiene una garantía absoluta de nada, lo primero que se da cuenta es la manera en la que lo recibe la política que está establecida en el lugar al que llega, lo recibe la capacidad económica o laboral, la demanda laboral, de qué manera lo recibe el nivel de violencia en el que se encuentre, o hasta el nivel de educación donde él pueda llegar. Si alguien va a entender y va a decir, oiga, este es un individuo que no tiene a nadie, es un individuo que llegó solo y que necesita una mano, y entonces la sociedad a la que se vincula le puede recibir, o por el contrario simplemente lo desechan, y por el contrario simplemente hacen como si en realidad fuese más favorable para ellos no tener a aquel migrante que llegó. Otra dimensión importante que se ve sería el trato, y quiero como hablar sobre el migrante y el emigrante. Pues sabemos que el migrante pues tiene mayores oportunidades, pues tiene un mejor trato, puede darle oportunidades, la política de ese país le puede dar una mejor oportunidad, y el emigrante lamentablemente no va a tener las mismas posibilidades favorables
Estamos hablando de que ellos vienen siendo parte ilegal del país en donde están, vienen siendo personas extrañas para muchos. El trato vendría siendo muy violentado, prácticamente tendrían que estarse escondiendo de la sociedad y de la ley de ese país. Entonces son factores diferentes. El inmigrante tiene el derecho porque pues tiene un papel que consta que él puede estar en ese país, mientras que el inmigrante no, el inmigrante tiene que estarse escondiendo y de ahí radica muchos problemas, por ejemplo brotes de violencia hacia ellos, en el cual se ve muy afectado no solo a las personas que deciden viajar, sino de pronto peor fuera a las personas que van con su familia, con sus hijos. Un factor importante que entra ahí es la educación, son dimensiones diferentes. El inmigrante puede tener una posibilidad más de una educación para sus hijos, el inmigrante tiene que velar por sus hijos sin que la política de ese país les colabore en algo. Pronto serían dos factores que radica para esa dimensión del trato de las personas migrantes y emigrantes. Pienso que se ha tenido en cuenta en las respuestas de mis compañeros la suerte de los migrantes. En la suerte de los migrantes se está basando de si son admitidos o no son admitidos. Hay algunas personas que llegan sin esa visa, sin esa responsabilidad.